Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañan en nuestra emisión de esta tarde, de hoy miércoles ya 7 de octubre del 2020, cuando se han ido 281 días, le faltan por transcurrir a este año 85 días. Estamos en la semana número 41. Y este miércoles 7 de octubre están de plácemes quienes llevan por nombre Sergio. Y además hoy es el día de Nuestra Señora del Rosario. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, para usted que se llama Rosario, para usted que se llama Sergio, muchas pero muchas felicidades. También para usted que nació un 7 de octubre, hoy está de manteles largos festejando un año más de vida. También para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Los saludamos desde el centro de la República Mexicana, desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de esta tarde. Yo los invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Hoy saludo a todos mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Saludos a mis amigos que nos acompañan en Durango, en Tepic, Nayarit y también en Los Cabos, allá en la Baja California. Saludos para todos ustedes. Y también saludo a mis amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Desde aquí, desde León, Guanajuato, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a las noticias de este miércoles. Las informaciones del pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Por allá en Matamoros, la temperatura máxima el día de hoy estará en los 30 grados centígrados, la mínima en los 23. La sensación térmica en los 18 grados centígrados. En Matamoros será un día soleado con 7% de probabilidades de lluvia. La temperatura en estos momentos en Matamoros, 35 grados la temperatura. Están soplando vientos del noroeste, 10 kilómetros por hora. 92% la humedad relativa, la presión atmosférica en los 1015 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7 de la mañana con 24 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 9 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora les informo sobre las condiciones climatológicas para León, Guanajuato. La temperatura máxima en León 28 grados centígrados, la mínima en los 8 grados centígrados. La sensación térmica en los 12 grados centígrados, no hay pronóstico de lluvias para León, Guanajuato. Y en estos momentos la temperatura está en los 26 grados centígrados. Hay calma aquí en León, no soplan vientos. La humedad relativa 52%, la presión atmosférica está en los 1013 milibares. Aquí en León, el sol salió a las 7 de la mañana con 39 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 28 minutos. Las condiciones del tiempo tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Las noticias de esta tarde. El Fondo Monetario Internacional sugiere ampliar la base gravable. Fondo Monetario recomienda reforma fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público la descarta. El subsecretario de Hacienda rechazó el incremento de impuestos máxime en esta coyuntura. La pandemia del COVID-19 ha dejado un trágico costo humano, social y económico en México. Se han perdido más de 75,000 vidas y las estimaciones no oficiales son notablemente más altas, consignaron expertos del Fondo Monetario Internacional.
Este diagnóstico y la sugerencia y explícita que hizo el fondo para impulsar una reforma tributaria fueron rechazados claramente por la Secretaría de Hacienda en voz del subsecretario del ramo, Gabriel Llorio. Principalmente rechazamos la recomendación de incrementar impuestos en ningún rubro, incluyendo el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y gasolinas, aún menos en la actual coyuntura de la recesión del COVID-19, asentó el funcionario en su cuenta oficial de Twitter. Luego aseveró el funcionario del gobierno mexicano que el Fondo Monetario Internacional dio recomendaciones con las que no concordamos y son contrarias a opiniones en foros especializados. En la declaración preliminar del staff de expertos del Fondo Monetario Internacional que visitó al país en septiembre como parte de la revisión anual a la que tiene derecho todo miembro, conforme lo marca el artículo 4 del convenio constitutivo, se sugirió claramente impulsar una reforma tributaria creíble de mediano plazo que permita aumentar los ingresos tributarios entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto. Específicamente, el Fondo Monetario Internacional propuso aumentar la base del ICR a partir de racionalizar los gastos tributarios, aumentar el predial en las entidades federativas y regresar el cobro de la tenencia vehicular, así como eliminar la tasa cero del IVA y reducir las exenciones de este gravamen. De seguir esta recomendación se podrían cerrar las brechas fiscales, reducir la deuda pública, financiar la inversión pública y fortalecer el gasto social. El subsecretario de Hacienda destacó en un hilo explicativo de Twitter que la estrategia del gobierno de México es que paguen los que deliberadamente eluden y evaden al fisco y no incrementar la carga fiscal a los contribuyentes cumplidos. La evasión en México se estima entre 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto, argumentó el funcionario del gobierno mexicano. En la declaración preliminar de la misión que revisó la situación económica financiera de México, en lo que se conoce como visita anual programada, destacaron que alrededor de 12 millones de trabajadores perdieron sus empleos. La mayoría de ellos provenían del sector informal, carecían de una red de seguridad social y más de 4 millones permanecen fuera de la fuerza laboral, asentaron. Plantearon que para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal de corto plazo de entre 2.5 y 3.5% del Producto Interno Bruto. Para conseguirlo, México tiene cierto espacio fiscal y goza de un cómodo acceso al mercado que podrían utilizar durante estos tiempos difíciles, dijo. Y por otra parte, AMLO dice: el dinero de los fideicomisos puede servir para contra COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que parte de los recursos podrían ser utilizados para diferentes proyectos, entre ellos adquirir la vacuna contra el coronavirus. A unas horas de que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discutiera la eliminación de 109 fideicomisos, el presidente López Obrador garantizó que los recursos que se obtengan se emplearán bien y adelantó que podrían servir para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. Estamos seguros de que vamos a ahorrar. Ese ahorro, ¿a dónde va a ir? Dicen los que nos ven con buenos ojos que al Tren Maya. No necesariamente. Es un recurso que se requiere para comprar las vacunas para el COVID-19, para que se tenga el derecho a la vacuna de manera universal. Se va a emplear bien, va a ser para la gente el apoyo, destacó el presidente.
En la sesión del pasado martes 6 de octubre, los diputados federales discutirán la eliminación de los fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 68,000 millones de pesos. El presidente López Obrador defendió su propuesta frente a los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, artistas, académicos, investigadores, cineastas, quienes consideran que tienen un impacto en el desarrollo científico, tecnológico, cultura, educativo y deportivo del país. Al respecto, en la conferencia de prensa de ayer martes, el presidente comentó que se trata de poner orden y evitar que haya aviadores recibiendo recursos por influyentismo. En algunos casos se han llegado a entregar recursos a quienes no los necesitan, solo por ser allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno. Luego de su toma de protesta como presidente de México, López Obrador se comprometió a eliminar los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos. Con la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, la propuesta tomó forma y desde la Cámara de Diputados se inició la discusión. Aunque no se eliminarán los más de 330 fideicomisos que existen, se prevé extinguir 109. El presidente López Obrador consideró que se trata de poner orden a estos mecanismos, pero insistió en que ningún beneficiario se quedará sin los recursos. Entonces, ¿qué va a hacer Hacienda? Pues recoger todos esos recursos y entregarlos. Nadie se va a quedar sin apoyo, anunció el presidente. Para revisar el funcionamiento de los fideicomisos en ciencia, tecnología, educación, cultura y deporte, el presidente López Obrador nombrará encargados como Antonio Álvarez Lima, director de Canal 11, y María Elena Álvarez, directora de CONACYT. El mandatario federal destacó que le sorprende que haya mucho nerviosismo con su propuesta de eliminar los fideicomisos y aseguró que los recursos serán bien utilizados. Añadió que quienes trabajan como funcionarios de los fideicomisos no serán despedidos, aunque sí, aclaró, podrían ser reubicados. Esto dijo el presidente López Obrador la mañanera de ayer, martes 6 de octubre. Y estas son las noticias que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional en su edición de hoy miércoles 7. En portadas, eliminación de fideicomisos entre golpes. Ayer martes los diarios nacionales destacan el enfrentamiento en la Cámara de Diputados para aprobar los fideicomisos. Los principales diarios nacionales abren hoy miércoles con la información del enfrentamiento en la Cámara de Diputados, además de la amenaza que representa el huracán Delta para el estado de Quintana Roo. El Universal publica, ocupada 40% de la vía para el Tren Maya. El Universal resalta las invasiones de rieles en lo que será la ruta del Tren Maya. Dice el Universal, Milenio, Delta paraliza Quintana Roo y Yucatán. Van 8,000 militares a la zona del huracán. Reforma, cambian método, hay más muertes. El diario Reforma reporta el ajuste de cifras hecha por la Secretaría de Salud. También Reforma publica, acuerdan gobierno e iniciativa privada 39 obras. Se invertirán 297 millones de pesos. Masacran a 20 en Guanajuato y 13 en San Luis Potosí, publica Reforma. Excelsior, plan de reactivación creará 190,000 empleos. Excelsior destaca el plan de reactivación dada a conocer el lunes 5 en la mañanera. También Excelsior publica, COVID-19 infectó a 22 profesionales de salud cada hora.
Pesimismo persiste entre consumidores. También publica Excelsior en sus páginas de hoy miércoles. El Financiero acuerda iniciativa privada con 4T invertir 297,000 millones de pesos en infraestructura. El Financiero también pone como primera nota del día el acuerdo con la iniciativa privada para generar obras de infraestructura. Por su parte, La Jornada publica: Gobierno e iniciativa privada invertirán 297,000 millones de pesos en obra para reactivación. La Jornada lleva como nota principal el acuerdo con la iniciativa privada para generar inversiones. También dice La Jornada: ajusta la Secretaría de Salud cifras de COVID, decesos crecen a 81,877. Esto es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en su edición de hoy miércoles 7 de octubre. El Fondo Monetario Internacional recomienda postergar construcción de Dos Bocas. El fondo argumenta que se desplazan recursos para gastos esenciales sin saber si es rentable la construcción de la refinería. Como alternativa recomienda asociación con empresas privadas. El Fondo Monetario Internacional aconsejó en su revisión del contexto económico para México del 2020 postergar los planes de construcción de la refinería de Dos Bocas que llevan a cabo Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, dado que con el gasto programado de 8,000 millones de dólares para esta obra se descuidan obras esenciales, no solo en el terreno de la transformación industrial, sino en el negocio completo de la petrolera estatal. La estrategia comercial de Pemex está desplazando recursos para gastos esenciales. Dadas sus pérdidas cada vez mayores, es aconsejable enfocar la producción no solo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los planes para aumentar la producción de refinación con pérdidas y posponer nuevos planes de refinería hasta que sea rentable hacerlo, expuso el organismo internacional. Como alternativa, el Fondo Monetario Internacional recomendó la asociación con empresas privadas, lo que proporcionará el capital y los conocimientos técnicos necesarios para una obra de esta magnitud, cuya capacidad instalada al 2023 está programada para llegar a un proceso de 340,000 barriles por día de crudo, la quinta parte de la capacidad instalada actualmente en Pemex. Además, consideró que con modificaciones a la estrategia comercial y reformas de gobierno, adquisiciones y supervisión de los trabajos, se podrían considerar el apoyo fiscal que alivie las altas necesidades de financiamiento de Pemex. En tanto, al segundo semestre del año, la Secretaría de Energía reportó una inversión acumulada de menos del 10% del presupuesto que se destinará a la refinería de Dos Bocas, al haber invertido 720 millones de dólares hasta el último reporte presupuestal de esta planta. A un año de haber arrancado la construcción, el organismo gubernamental reportó un gasto de 16,527 millones de pesos en esta obra, que por considerarse prioritaria no ha frenado su construcción durante la emergencia por COVID-19. De esta inversión, la mayoría ha sido destinada a la limpieza, dragado y relleno del terreno, junto con el desarrollo de ingenierías para los distintos paquetes de plantas y los anticipos a las empresas constructoras. La construcción de la refinería fue dividida en 6 paquetes que se adjudicaron directamente a las empresas ICA Fluor, Daniel y Fluor Enterprises. En el caso del primero, Samsung Ingeniería
para los paquetes 2 y 3, y Kellogg Brown con los paquetes 4 y 6, mientras que el quinto consiste en la infraestructura de almacenamiento que contratan directamente Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Según los planes gubernamentales, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, será diseñada para procesar crudo maya de 22 grados, que será petróleo pesado obtenido de los campos mexicanos, ya que en promedio las refinerías que componen hoy el sistema nacional están diseñadas para crudos más ligeros de 32 grados API. El gobierno cuenta con 566 hectáreas de propiedad federal donde se realiza el acondicionamiento del sitio. La refinería tendrá 17 plantas de proceso, además de plantas de energía eléctrica y servicios auxiliares, 93 esferas de almacenamiento, enlace con terminal marítima de Dos Bocas, enlace carretero, vía de ferrocarril, obras hidráulicas y de saneamiento, dicen las noticias de hoy miércoles 7. Las claves del Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México. La jefa de gobierno presentó su propuesta ante el Congreso a partir de 6 ejes para dirigir el desarrollo de la ciudad a 20 años. Sin que exista aún el Instituto de Planeación y sin que el Congreso haya nombrado aún a la persona que lo dirigirá, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió a los diputados su propuesta para el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Este plan será la base a partir de la cual se dirigirá el crecimiento de la ciudad en los próximos 20 años, no solo en cuanto a ordenamiento territorial, pues también incluye la planeación sobre educación, seguridad, conservación del medio ambiente y derechos de los ciudadanos. La propuesta enviada por la mandataria ha despertado críticas, pues de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, el plan debe ser elaborado por el Instituto de Planeación, no por la jefa de gobierno. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación será enviado por la o el jefe de gobierno al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no mayor a 6 meses posteriores a su presentación. Transcurrido este plazo, sin resolución se considerará aprobado, indica el artículo 15. Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, sostiene en este caso Sheinbaum habría ocupado una función que corresponde a un organismo que no depende directamente de la jefatura de gobierno. Me parece que la jefa de gobierno está confundiendo un programa de gobierno y está presentando eso, su programa de desarrollo de los próximos 6 años. Desde la Constitución, primero tiene que crearse el Instituto de Planeación y quién es el encargado de crear ese programa de desarrollo a 20 años, no a 6, como su gobierno es precisamente el Instituto de Planeación, explica en entrevista. Por su parte, Federico Doring, diputado del PAN, sostuvo que la mandataria pudo haber solicitado al Congreso local ampliar el plazo para la aprobación del plan, ya que el Instituto de Planeación aún no está materializado. Sin embargo, decidió tomar en sus manos la elaboración de este instrumento de planeación. El colmo del cinismo. Claudia Sheinbaum viola la Constitución en el artículo 15 y la Ley del Sistema de Planeación en el artículo 43 para no incumplir, según ella, un artículo transitorio de la Constitución y culpa al Congreso por no haber diferido la entrada en vigor del Programa General de Desarrollo, criticó Doring en un mensaje a medios en días pasados. En su propuesta del Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México, la jefa de gobierno define 7 ejes para orientar el desarrollo de la capital con perspectiva hacia el 2040. Los ejes del plan de desarrollo
hacia 20 años, proyectan una ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar próspera y económica, sustentable, sana y resiliente, con equilibrio y ordenamiento territoriales, en paz y con justicia, innovadora y basada en el conocimiento, de gobierno honesto, cercano y buena administración. En el eje 1, ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar. El eje 2, ciudad próspera y dinámica. Eje 3, ciudad sustentable y sana y resiliente. Eje 4, ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial. Eje 5, ciudad en paz y con justicia. Eje 6, ciudad innovadora y basada en conocimiento. Y el eje 7, gobierno honesto, cercano y ciudad global. Esto dijo Sheinbaum el día de ayer allá en la Ciudad de México, capital. Diputados aprueban en lo general reforma a fideicomisos. Una reserva de Morena que abre la puerta para ocupar recursos de salud hizo reventar la sesión. Ayer martes continuó el debate en la Cámara de Diputados en torno al dictamen por lo que se eliminan 109 fideicomisos y entre las reservas presentadas por las y los legisladores, Morena propuso facultar al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, a reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, por lo que la oposición externó su rechazo e inició un intenso debate. Luego de comprobarse el quórum, el Pleno de San Lázaro aprobó en lo general con 242 votos a favor, 178 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de distintas leyes en materia de fideicomisos y fondos. Después de ello, el diputado de Morena, Iván Arturo Pérez Negrón, presentó sus propuestas de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de manera simultánea a 12 leyes que incluyen el dictamen a discusión, en donde planteó un artículo con el fin de que los gastos integrados a la Tesorería de la Federación por el INSABI sean destinados a los fines que considere la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, el diputado morenista dijo que la dependencia federal tendría que informar al Congreso de la Unión sobre el uso de los recursos y argumentó: esos recursos serán para fortalecer los sistemas de salud. La propuesta del legislador generó un debate en el Pleno, ya que la oposición señaló que el morenista realizó una propuesta para agregar un artículo transitorio que modifica un artículo de la Ley de Salud, misma que no se encontraba a discusión. Por parte de Acción Nacional, el diputado José Elías Lixa expuso que era una reserva mañosa para modificar el sentido de la Ley de Salud, la cual no es materia de discusión y que dicho fondo no estaba contemplado. Mientras que del PRI, Fernando Galindo apuntó que con el añadido de Morena ya no se trataba de la extinción de 109 fideicomisos, sino 110, y que se podrían generar recursos por 170,000 millones de pesos en caso de extinguir el Fondo de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Fondo para Gastos Catastróficos. Eso implica a la Ley General de Salud y por supuesto que la modifica, ya que le da destino específico a estos recursos para atender enfermedades catastróficas y las más costosas con el fin de mejorar el balance del gobierno, enfatizó el diputado del PRI. En tanto, por el PRD, la coordinadora parlamentaria Verónica Juárez coincidió que esta modificación implica imponer disposiciones contrarias a la ley de salud vigente. En favor de la propuesta, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, subió a la tribuna, la cual fue tomada por la oposición. Mario Delgado,
líder de Morena, condenó la toma de la tribuna. Recurren a la violencia y a la trampa para bloquear una discusión en la que ya la mayoría ha tomado una decisión. Se están presentando una reserva de una disposición en la iniciativa de una irregularidad. Los otros coordinadores parlamentarios pretenden que la Junta de Coordinación pueda anular un trámite dictado por el Pleno, lo cual es improcedente. Por su parte, los coordinadores de PRI, PRD y Movimiento Ciudadano informaron que tras la toma de la tribuna no existía un acuerdo. Hasta el cierre de esta edición se mantenía un receso. Eso dicen las noticias que se generan el día de hoy. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. En noticias internacionales, Trump suspendió negociación de paquete de ayudas. El mandatario pidió a los legisladores republicanos que dejaran de conversar con los demócratas. Argumenta que se pide mucho dinero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió ayer martes las negociaciones con los legisladores demócratas para la aprobación de un paquete de ayuda económica hasta después de las elecciones, pese a que los casos de COVID-19 están en aumento en gran parte del país. He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar. Inmediatamente después de que gane las elecciones, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centrará en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas, escribió Trump en Twitter. El mandatario estadounidense argumentó en su tuit que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, está pidiendo $2.4 billones para rescatar a los estados demócratas mal administrados y con alta criminalidad, dinero que no está relacionado con el COVID-19. Hicimos una oferta muy generosa de $1.6 billones y, como de costumbre, ella no está negociando de buena fe. Estoy rechazando su petición y mirando hacia el futuro de nuestro país, subrayó Trump. Por su parte, Nancy Pelosi dijo: hoy, una vez más, el presidente Trump mostró su verdadera cara poniéndose primero a expensas del país con la total complicidad de los legisladores republicanos del Congreso. Alejarse de las conversaciones sobre el coronavirus demuestra que el presidente Trump no está dispuesto a aplastar el virus, agrega la demócrata. A finales de marzo, cuando la pandemia golpeó con dureza el empleo y la producción en los Estados Unidos, debido a las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, republicanos y demócratas pactaron un plan de rescate fiscal por un valor de $2.2 billones, el mayor de la historia del país, pero que fue insuficiente ante la gravedad de la crisis. En los últimos meses, las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de estímulos se reanudaron, pero permanecieron estancadas por diferencias entre ambas partes. El viernes, la Cámara Baja, controlada por la oposición demócrata, aprobó un plan de rescate por valor de $2.2 billones que no tenía posibilidades de prosperar en el Senado con mayoría republicana. En noticias que se generan aquí en México, Morena busca empatar la consulta con elecciones de 2021, pero el Partido Acción Nacional lo rechaza. El PAN acusó que el cambio de fecha es un intento desesperado para influir en el voto ante los fracasos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, adelantó que propondrá una iniciativa para que la consulta popular que promueve el presidente López Obrador se realice el mismo día de las elecciones de 2021, propuesta que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ya rechazó de manera tajante por considerar que es un intento desesperado
por influir en el voto de los mexicanos ante los fracasos del gobierno federal. El senador Monreal explicó que se busca modificar el artículo transitorio del artículo 19 constitucional sobre las consultas populares, el cual establece que éstas se realizarán el primer domingo de agosto ante el costo que representaría hacerlas aparte. En fin de semana estuve meditándolo y el argumento central de quienes están inconformes con la consulta a celebrarse en agosto es el costo y que representa, entre algunos señalan, de 6,000 a 8,000 millones de pesos. Entonces podemos cambiar el transitorio, dijo el legislador en entrevista con medios sobre su propuesta para adelantar el ejercicio con el que se busca decidir si se somete a una investigación a los últimos 5 expresidentes. Monreal recalcó que el cambio no violentaría la ley y que solo se lograría si hay voluntad política debido a que como reformas constitucional requiere las 2/3 partes de respaldo. El coordinador de la bancada de Morena reconoció que se estableció que las consultas populares se llevaran a cabo en una fecha distinta a la de los comicios para que no se mezclen con el proceso electoral, pero defendió que incluir la pregunta no le costaría más que esté en la misma urna y que esté el mismo universo de ciudadanos. No es lo mismo que el presidente de la República esté en las boletas porque no tiene ninguna extensión electorera ni electoral. La pregunta es desprendida y es separada de las boletas electorales, solo que se lleva a cabo en una urna distinta, pero con el mismo universo y con la misma estrategia y con los mismos actores, explicó el senador. Agregó que la economía del país no justifica el gasto de la consulta popular, por lo que es pertinente realizar ambos ejercicios de manera simultánea, dijo el senador Monreal. Y en otras noticias internacionales, la mayoría de los países del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se abstuvieron o votaron en contra de la resolución propuesta por el régimen de Nicolás Maduro. Irán presentó una moción apoyada por la dictadura chavista que recibió apoyo menor, aunque fue aprobada por 14 votos contra 7. Se abstuvieron 25 naciones. Apenas 14 de los 47 votos totales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer martes una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, que considera que hay progresos en Venezuela y exhorta a mantener la cooperación con la oficina del Alto Comisionado. La mayoría de las naciones del Consejo se abstuvieron o rechazaron la resolución. El documento fue apoyado casi absolutamente por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y cuestionadas situaciones de derechos humanos, como Sudán o Filipinas. México fue la única nación latinoamericana que votó a favor de la resolución. Respecto a las abstenciones, un total de 26 países decidieron mantenerse en esa postura, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria, Togo y Argentina. En otro orden, se asegura que por votación clave en la que se definirá si se siguen investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y se condena al régimen de Nicolás Maduro. Más de 50 países firmaron un proyecto que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Nicolás Maduro. En concreto, la iniciativa que será votada entre hoy miércoles y jueves busca 3 objetivos centrales: que se renueve por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño,
condena a aquellos que ya han sido comprobados por el cuerpo en un reciente informe y llama a celebrar elecciones libres en el país caribeño. Esto es lo que pasa allá en Venezuela. La Ciudad de México anuncia que realizará obras viales para conectar con Santa Lucía. El gobierno de la Ciudad de México participará con obras para conectar a la capital con el aeropuerto de Santa Lucía en conjunto con el Estado de México y la iniciativa privada, por un total de 16,000 millones de pesos aproximadamente, indicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Una de las principales obras sería la ampliación de la carretera México-Puebla sobre la calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, la cual aún está en etapa de estudios y de realizarse se estima un costo de 8,000 millones de pesos. Estamos terminando todo la parte de estudios de mecánica de suelos y estructura, porque es justamente la zona oriente que tiene problemas de grietas, y además, si es el caso, estaríamos licitándola más o menos en un mes, dijo la jefa de gobierno al ser cuestionada sobre el tema durante una conferencia de prensa en Tlalpan. Las obras para conectar Santa Lucía será financiada por la iniciativa privada y la vialidad estará concesionada, comentó la mandataria. Sheinbaum explicó que también se realizará una conexión del aeropuerto Benito Juárez en la ciudad hacia el aeropuerto de Santa Lucía sobre periférico al oriente de la ciudad y se vinculará con el sistema de carreteras concesionadas del Estado de México. Esta obra estará a cargo del gobierno del Estado de México, pues en territorio le corresponden 6 kilómetros del tramo, mientras la Ciudad de México solo tiene 2. Uno de los trabajos que ya está en proceso es la ampliación en el tramo entre Galindo y Villa para ampliar un carril de circuito interior para solucionar el nudo vial en la intersección con viaducto donde solo hay 3 carriles, dijo Sheinbaum durante la conferencia de prensa. Estas son noticias desde el centro. Yo le invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro, también yo le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube para que se una a todas las personas que ya se encuentran actualmente registradas. Y a quienes ya se registraron, les digo muchas, pero muchas gracias. Y en otras noticias de esta tarde, dicen en vivo, el juez presenta cargos a García Luna. Habría traficado droga cuando era secretario. Genaro García Luna se enfrenta hoy miércoles a la primera audiencia en su contra y hasta el día de ayer no había indicios de un acuerdo entre el Parlamento y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la defensa del alto exfuncionario. Sin embargo, el acto comenzó con una interrupción ya que, como se trata de una audiencia pública, la prensa mexicana pudo conectarse por teléfono y provocó ruido que molestó al juez Brian Cogan. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ha comparecido esta mañana en audiencia pública con el juez Brian Cogan. Se declarará culpable o inocente. Todavía no arranca el juicio, pero es su punto de partida. A partir de su propio dicho, los fiscales y la Corte determinarán qué sigue. García Luna no ha negociado con los fiscales, con el Departamento de Justicia, declararse culpable a cambio de beneficios. Pero hasta el último momento puede decidir su estrategia. Si decide cooperar, la pena será menos dura, pero deberá ofrecer información suficiente como para que los fiscales puedan ir más a fondo o puedan ir hacia arriba. Sin embargo,
si se decide no declararse culpable, significa que decidió no cooperar, por lo que los fiscales buscarán una pena máxima para él. De acuerdo con los periodistas Dolia Esteves, Keegan Hamilton y Alan Feuer, el juez Coogan interrumpió la audiencia de manera temporal. La prensa mexicana no dejó que se condujera debido al ruido, conversaciones y tos. Hogan pidió repetidamente a la prensa mexicana silenciaran teléfonos. Reportero mexicano nos está regañando, insólito, escribió Esteves. Le he pedido a la prensa mexicana en repetidas ocasiones que deje de hablar en esta llamada. Si no puede continuar, la detendré y volveré a convocar más tarde, dijo el juez. Como se trata de una audiencia pública, la prensa mexicana pudo conectarse por teléfono, pero el desorden se impuso y se suspendió el acto. Señor Luna, el juez está por regresar, dijo la traductora. En el primer cargo se le acusa de haber tomado parte de una empresa delictiva, específicamente 6 infracciones que cometió con 5 personas, o al menos 5 personas, le dijo el juez. Luego empezó a leerle cargo, todo por traficar cocaína cuando aún era secretario de Seguridad Pública y después en años tan cercanos como el 2018. García Luna fue arrestado el pasado diciembre en Dallas, Texas, y acusado desde entonces de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, mientras era el encargado de la estrategia de seguridad de Calderón, lo que habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos. Eso se le recordó a García Luna durante la audiencia de hoy miércoles. Desde el Pleno del Senado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, resaltó que la lucha contra el COVID-19, que es prioridad para el gobierno federal, marcará la dirección de la política económica y precisó que el próximo viernes se entregará el adelanto para las compras de los primeros lotes de la vacuna contra el virus, que deberá estar disponible en el primer trimestre del 2021. Al comparecer para la glosa del segundo informe presidencial, Herrera respondió a los reiterados cuestionamientos de la oposición sobre el establecimiento del ingreso básico universal y dejó claro que se requieren 1.9 millones de dólares, billones de dólares anuales para ponerlo en marcha, cantidad que es superior al total de las participaciones federales y todos los fondos que reciben las entidades federativas representaría más del 8% del Producto Interno Bruto. En una discusión dijo que se ha venido posponiendo incluso en las economías avanzadas porque se piensa que si hubiera recursos como estos, en realidad a lo que hay que llevarlos es la inversión a la educación y permitir que se inserten en el mercado laboral los trabajadores. Rechazó las críticas del PAN, PRI y PRD de que el presupuesto para 2021 sea centralista. Resaltó que se destinará a estados y municipios más de 50% de la recaudación federal participable. Insistió en que el gobierno de la República ha hecho grandes esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia del COVID-19 en las finanzas de los estados sea el menor posible. Precisó que hasta ayer se habían transferido 47,000 millones de pesos y hoy miércoles entrarán a las arcas otros 7,800 millones de pesos adicionales del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas. El titular de Hacienda no pasó por alto la intervención que particularmente agresiva del panista Gustavo Madero, quien se refirió al presidente López Obrador con insultos y sostuvo que no es la pandemia la que ha llevado al país a la debacle económica, sino ocurrencias como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y decisiones estúpidas del Ejecutivo Federal.
Herrera reviró: tienen que haber sido muy malas esas ocurrencias porque se está cayendo la actividad económica en 170 países. No nada más en México. Debe haber 169 naciones que estaban fijándose en qué hacíamos en el nuevo aeropuerto internacional. Desde su intervención inicial, resaltó que el gasto destinado a la atención de la pandemia es una prioridad para el gobierno, por lo que no se han escatimado recursos y se han orientado al sector salud 50,000 millones de pesos, dijo el secretario de Hacienda durante su presencia en la Cámara de Senadores la mañana de hoy, miércoles. La vacuna COVID-19 podría estar para fin de año, dice la Organización Mundial de la Salud. La vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 podría estar lista para finales de este mismo 2020, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom. El biólogo con especialidad en inmunología de enfermedades infecciosas exhortó desde Ginebra, Suiza, sede del organismo que preside, a una distribución y acceso globales para las personas. Tedros pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes y estados que conforman la Organización Mundial de la Salud para garantizar la distribución equitativa de la vacuna COVID-19 cuando éstas ya estén disponibles. Necesitaremos vacunas COVID-19. Hay esperanzas de que para este fin de año podamos tener una, dijo en comentarios finales a la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud, sin dar más detalles. Aspirantes a vacunas COVID-19. 9 vacunas experimentales están en proceso de estudio como parte de la Iniciativa Mundial de Vacunas COVAX, dirigida por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo distribuir 2,000 millones de dosis para fines del 2021. La reunión de 2 días de la Junta que examinó la respuesta global a la pandemia escuchó pedidos de países como Alemania, Reino Unido, Australia, por reformas para fortalecer el órgano multilateral. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado enérgicamente el papel de la organización en la emergencia sanitaria por COVID-19, acusándola de estar demasiado cerca de China y de no hacer lo suficiente para cuestionar las acciones de ese país a fines del año pasado, cuando el virus apareció por primera vez en Wuhan. Tedros rechazó los señalamientos y dijo que la Organización Mundial de la Salud mantiene al mundo bien informado. Esperamos obtener las lecciones reales que podamos implementar y evitar que suceda lo mismo, pero a mí me gustaría asegurarles que la Organización Mundial de la Salud está lista para aprender de esto y cambiar esta organización, dijo el presidente de este organismo. Hay esperanzas para tener vacuna en el 2021. Empoderamiento de la tecnología y apoyo internacional pide la Organización Mundial de la Salud ante una posible vacuna COVID-19. Tedros Adhanom añadió que ahora lo más importante es invertir o utilizar todas las herramientas disponibles y resaltó que países demostraron que con conocimientos actuales se puede reprimir y controlar la pandemia. Al mismo tiempo, debemos invertir en nueva tecnología. Necesitaremos vacunas COVID-19 y hay esperanzas de que para fines de este año podamos tener una vacuna, dijo la Organización Mundial de la Salud. Un comando irrumpe en la Sierra de Coyuca de Catalán, en Guerrero, quema 10 casas y roba cabezas de ganado. En Ciudad Altamirano, Guerrero, en la comunidad El Durazno, en la Sierra de Coyuca de Catalán, vecinos reportaron la quema de 10 viviendas y el robo de 100 cabezas de ganado por un grupo armado que ingresó desde la costa y con el que han tenido enfrentamientos en los últimos meses.
Según un reporte de la Policía Municipal de Coyuca de Catalán, desde el viernes pasado, habitantes de esa zona denuncian la incursión de hombres armados que estaban llevando ganado y quemando casas. También se informó ayer martes por la mañana que llegaron más sicarios y prendieron fuego a unas 10 viviendas de la localidad, entre ellas las de las familias Chávez, Torres y Sánchez. También entre las casas que se quemaron se encuentran la del señor Napoleón Torres y su yerno, que fueron asesinados el 25 de agosto pasado en una balacera. Reportaron que se llevaron unas 200 cabezas de ganado de esa localidad y denuncian que fue gente armada que incursionó viniendo desde la costa y con la que han tenido conflictos el último mes y ha propiciado varios enfrentamientos, así como ejecuciones y emboscadas. La comunidad El Durazno se ubica en la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, aproximadamente a unas 13 horas de camino desde la cabecera, considerando el mal estado en que se encuentran en este momento las carreteras por allá en el estado de Guerrero. De la Ciudad de México, la inversión fija bruta y el consumo, dos indicadores que reflejan el estado de la demanda interna de la economía, crecieron en julio por segundo mes consecutivo desde que se instaló la reapertura gradual de actividades, pero ya a una velocidad menor que en junio, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El consumo de familias y hogares en México aumentó 5.2% en julio respecto del mes inmediato anterior, mientras la inversión fija bruta lo hizo 4.4%. Tras colapsar entre abril y mayo, en junio estos indicadores crecieron 5.6 y 21% respectivamente. Para analistas financieros, se espera que en los próximos meses estos indicadores se recuperen, sobre todo en el consumo, pero la velocidad a la que lo hagan dependerá de que cedan los contagios de COVID-19, ya que de componerse la destrucción de empleos que acarreó el confinamiento en los inicios de la pandemia. A tasa anual, INEGI reportó que la inversión fija bruta llegó a 18 meses seguidos en contracción durante el pasado julio, cuando cayó 21.2% respecto del periodo comparable del 2019, mientras el consumo se redujo a 15.3%. Citibanamex informó que incluso respecto de febrero antes de la pandemia, en México el consumo de julio fue de 14.3% menor y la inversión decreció 17.9%. Sumado a esto, entre enero y julio del 2020, el consumo privado disminuyó 12.1% anual en cifras desestacionalizadas, la menor tasa desde que hay registro, y la inversión la hizo 21.7%, la más baja desde 1995. También en el marco de una crisis, evidenció el área de análisis de Banamex. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. México supera las 82,000 muertes de personas enfermas de COVID-19. La Secretaría de Salud informó que ya suman 82,348 decesos y 794,608 casos positivos a coronavirus. México superó ayer martes las 82,000 muertes causadas por COVID-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló en conferencia de prensa que en las últimas 24 horas se confirmaron 471 decesos, por lo que el acumulado de la pandemia en el país ya asciende a 82,348. En el reporte del pasado lunes y de martes también se agregaron 4,828 casos positivos,
con los que ya suman 794.608 casos en los 7 meses desde que se detectó el primer contagio en el país. Alomía puntualizó que hasta este momento 2.021.255 personas en México han sido estudiadas para el diagnóstico clínico de la enfermedad. A nivel mundial, México se mantiene en el 9º lugar en contagios y 4º en decesos acumulados. Esto de acuerdo con los últimos datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. El funcionario destacó que hasta esta es la 10ª semana que en México se presenta una reducción de nivel de contagios y defunciones. Siguiendo con temas médicos, personal de neurología habla de 600 en la lista de espera para ser operados, pero no hay con qué. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hay cientos de pacientes en lista de espera. Algunos mueren o se quedan ciegos antes de poder ser operados por falta de insumos, acusó un empleado. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud arrastra una lista de unos 600 pacientes en espera de acceso a una cirugía por la carencia de insumos y medicamentos, que enfrenta pese al cambio de dirección en julio pasado. Ante ello surgen los intentos de soborno, palancas o pacientes se mueren antes de ser atendidos. Sin embargo, este fin de semana, como la situación precaria del instituto ubicado al sur de la Ciudad de México mantiene al personal médico y a familiares en una constante frustración y desesperación, y a los pacientes ante la falta de insumos y citas entre la vida y la muerte. No se está operando porque no hay insumos, escribió a este diario un empleado que pidió anonimato. Algunos familiares han ofrecido dinero a algunos doctores para que los adelanten en la fila de espera entre tantos pacientes que hay en ella. La lista es interminable de meses, por lo que muchos pacientes no llegan a cirugía porque los tumores los matan antes. Otros se han quedado ciegos porque su cirugía no llegó a tiempo o se han muerto en su casa sin ninguna esperanza, denunció a partir del reportaje que ya se publicó. En febrero, el director del Instituto Nacional de Neurología, Miguel Ángel Celis López, fue destituido tras las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en una supervisión sorpresa derivada de que médicos y enfermeras enviaron una carta al presidente López Obrador para denunciar falta de medicamentos y material especializado. Hasta ese mes, era el único instituto que se había negado a adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI. La empresa, con sede en Jalisco, Felix Farmacéutica, fue contratada por 650 millones de pesos de diciembre del 2017 a noviembre del 2020, pero no abastece la totalidad de medicamentos necesarios para la atención a pacientes, resaltando la falta de medicamentos controlados básicos para la atención quirúrgica y áreas críticas como terapia intensiva, intermedia, recuperación y hospitalización, escribieron en la misiva. En julio, el doctor Ángel Antonio Araúz Góngora fue nombrado por la Secretaría de Salud como nuevo director del Instituto Nacional de Neurología para el periodo 2020-2025. Al presentar su programa de trabajo en el auditorio del centro académico, reconoció que se debe eficientar el gasto y optimizar los recursos financieros y humanos. En atención médica, el problema con la farmacia subrogada y los insumos se debe a la mala trazabilidad de los recursos y pérdidas, evaluó. Son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que está con nosotros la tarde de hoy, miércoles 7 de octubre. Y en noticias que nos llegan desde Tamaulipas, en Tampico,
El segmento turístico de reuniones continúa fortaleciéndose en el estado de Tamaulipas al anunciarse que Tampico será sede el próximo año de la Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AC. En conferencia de prensa realizada en este puerto, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, acompañado por autoridades de esta importante asociación de agentes inmobiliarios y por el alcalde Jesús Nader, compartieron detalles de este nuevo logro que incrementará el número de convenciones a realizarse en el Puerto Jaibo en el año 2021. Una convención que traerá entre 4 y 5 días a más de 1,000 profesionales que podrían disfrutar de la gastronomía, de las compras, de los recorridos turísticos dentro y fuera de la ciudad de Tampico, en el sur de Tamaulipas, a reconocer espacios naturales, culturales y recreativos, señaló el secretario de Turismo de Tamaulipas. Durante el anuncio, las autoridades reconocieron el trabajo colaborativo y la coordinación que se dio desde hace meses entre el gobierno del estado, el municipio, la Asociación Nacional y su capítulo local, donde gracias al esfuerzo de todos se han logrado excelentes resultados y buenas noticias para Tamaulipas. Roberto Barrios Gaxiola, presidente ejecutivo nacional de la asociación, expresó que la decisión de elegir a Tampico como sede de su convención anual fue en base al trabajo realizado en este municipio tamaulipeco, reconociendo así un Tampico seguro, limpio y lleno de capacidades. Hablando de Matamoros, Mario López integra comités de obras mediante desarrollo y bienestar social con el propósito de que se dé transparencia en el manejo de los recursos económicos. A través de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social se llevó a cabo la integración de los comités de obra, que estarán encargados de supervisar la rehabilitación y remodelación del edificio de la estación de bomberos, así como la construcción del edificio de protección civil. Esta acción tiene como principal propósito que los ciudadanos sean quienes directamente verifiquen la transparencia y correcto desarrollo de las obras, evitando corrupción o el mal manejo de los recursos, dijo Mario López, presidente municipal de la ciudad de Matamoros. Diputado en Tamaulipas anuncia que dejará de pagar al SAT de Reynosa a partir de hoy, aseguró el diputado local panista por Tamaulipas, Alberto Lara Basaldúa. No pagará impuestos al Servicio de Administración Tributaria y ese dinero se lo entregará a las familias en extrema necesidad. Tratando de entender la lógica económica del gobierno central, he decidido que a partir de hoy no pagaré los impuestos al SAT y se los entregaré a la gente más pobre y necesitada, escribió en su cuenta de Twitter. Explicó que esta medida es para no tener intermediarios ni corrupción. Lara, quien es presidente de la Comisión del Trabajo en el Congreso de Tamaulipas, destacó que su decisión está basada tras el anuncio del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, donde se contarán con nuevos recortes para áreas básicas en los estados, uno de ellos Tamaulipas. Manifestó que Tamaulipas es el segundo estado que más aportaciones hace a la Federación en el rubro de recaudación de impuestos. Dijo que existen rubros tan sensibles como el campo, la educación y la salud que requieren de recursos, por lo que sus contribuciones de impuestos serán destinados al apoyo de los sectores más vulnerables. Expresó que Tamaulipas recibe tan solo 14 centavos de las contribuciones que hacen al gobierno federal, por lo que se requiere justicia presupuestal para los estados que más recauden, dijo el diputado a través de su cuenta de Twitter.
Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Durante el primer fin de semana de fase 2 en esta ciudad, las ventas en Matamoros en los comercios que se encuentran en la zona peatonal repuntaron hasta un 30%, aseguró el representante de ese sector, Miguel Ángel Caballero. Señaló que al pasar de fase, además de que se abrió un poco más la posibilidad de pasar para la comunidad extranjera a territorio nacional, esto fue factor para que se presentara un ligero repunte en nuestras ventas. No con esto podemos decir que vamos a recuperar todo lo perdido. Eso está muy difícil, considerando que fueron pérdidas millonarias las que originó la pandemia del COVID-19 y algunos negocios ya no abrieron a consecuencia de quedar prácticamente en la bancarrota, agregó al ser entrevistado por El Reportero. Estas son Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vamos a las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. La información sobre coronavirus. Suman 44.030 confirmados del COVID-19. 1.745 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 59.956 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman ya 43.874 y también 39.011 los casos recuperados del padecimiento. Son 2.906 los casos en la entidad guanajuatense y es como sigue. Le informo como todos los días. Acámbaro 29, a Paseo del Alto 13, a Paseo del Grande 32, Celaya 275, Comonfort 20, Cortázar 62, Cuerámaro 9, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 293, Jaral del Progreso 13, Jerécuaro 7, León 1040, Manuel Doblado 15, Moroleón 17, Ocampo 12, Pénjamo 48, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 22, Romita 35, Salamanca 167, Salvatierra 48, San Diego de la Unión 7, San Felipe 30, San Francisco del Rincón 62, San José Iturbide 21, San Luis de la Paz 59, San Miguel de Allende 32, Juventino Rosas 41, Santiago Marabatío 5, Silao 164, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 49, Victoria 4, Villagrán 36, Jichú 3 y Yuriria 19. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Esta información y otras más podrá usted encontrar en esta página del gobierno del estado de Guanajuato. Garantizado el abasto de agua y saneamiento para todos, dice el gobernador. El estado, dijo Diego Sinué, tiene una cobertura con agua potable de calidad del 96.8%. En Guanajuato, la obra hidráulica no se detiene para garantizar el abasto de agua y saneamiento para todos, dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo durante la inauguración virtual de la 26 edición de la Expo Agua 2020. Hoy más que nunca, cuidar el agua es cuidar la vida. Por ello, debemos seguir promoviendo su uso responsable en Guanajuato, sociedad y gobierno. Vamos a continuar mejorando el uso y aprovechamiento del agua y vamos a hacerlo con innovación, tecnología y creatividad para garantizar su abasto presente y futuro. El gobernador de Guanajuato explicó
que con la pandemia el mundo vive un reto que repercute en la salud y en la economía de todos. La salud pública es un tema prioritario del gobierno del Estado y en lo económico, las obras del sector no se han detenido y también han generado empleos seguros. En estos meses de confinamiento, dijo, el consumo de agua en los hogares aumentó hasta un 30% a nivel nacional, pues es más gente está en casa y utiliza más agua para las medidas sanitarias. Esto exige mayor explotación de las fuentes de agua, mayores inversiones en la cloración y gastos en energía eléctrica. En Guanajuato, agregó, se tiene una cobertura de agua potable de calidad del 96.8%, pero hay zonas que por su ubicación o temas jurídicos es complicado llevar agua entubada y se atienden con pipas o hidrantes cercanos, dijo el gobernador. Y para el abasto de agua durante la contingencia sanitaria se puso en operación el programa de acciones emergentes COVID-19 a través de la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua para garantizar agua de calidad en 184 zonas rurales y urbanas de 19 municipios del estado y beneficiar a casi 550,000 habitantes de estas zonas. También se implementó un programa para la adquisición de 13 pipas para la distribución de agua potable en zonas vulnerables de 11 municipios, dijo el gobernador de Guanajuato. Mientras tanto, en Apaseo el Grande, el director de Desarrollo Económico, Alejandro García Pérez, aseguró que en el municipio no hay cierre de negocios como consecuencia de la contingencia sanitaria. Agregó que un 70% de los dueños de negocios se han acercado a solicitar algún apoyo municipal. Sin embargo, señaló que por el momento el municipio no cuenta con ninguna estrategia definida de ayuda. Lo único que se proporciona es información sobre los apoyos estatales y federales. No tenemos ningún reporte de negocios cerrados por la contingencia en pausa. Sí, lo que no pueden activarse se encuentran en pausa, pero no que estén cerrados como tal. Como número no te lo tengo, pero de acuerdo al semáforo, los que no están permitiendo, entre ellos los salones de fiesta, balnearios, todos los que no son de primera necesidad, indicó García Pérez durante la entrevista sostenida con reporteros de la localidad. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros en nuestra emisión de hoy, miércoles 7 de octubre. Octubre es el mes de las lunas más hermosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube. Gracias, muchísimas gracias. Los espero mañana jueves ya, un viernes chiquito, 8 de octubre. Pero antes de retirarme, no dejo pasar desapercibido, recomendarles que no salgan a la calle sin su cubrebocas, que respeten la sana distancia, que no vayan a lugares donde haya muchas personas porque es probable contagiarse de coronavirus. Lavarse las manos todos los días con agua y jabón, y si tienen por ahí gel en su casa, utilícenlo. También nos ayuda a prevenir el coronavirus. Gracias, repito, los espero el día de mañana jueves a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro, porque este espacio de noticias desde el centro lo transmitimos de lunes a viernes a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro, por internet, para todo el mundo. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.